Hola, les doy la bienvenida, agradeciendo su visita a nuestro canal. Soy Fernando Pérez, de la Cátedra de Histología y Embriología de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario, República Argentina. En octubre de 1871 se desató un gran incendio en la ciudad de Chicago que llevó más de 3 días combatirlo y destruyó más de 9 kilómetros cuadrados. Para su reconstrucción se destacó, entre otros, el arquitecto Louis Sullivan, uno de los padres de la arquitectura moderna, ya que cambió el modo de construir, produciendo los rascacielos, con un concepto funcional novedoso de la construcción. Para ello utilizó cimientos, acero, hormigón. Nuestro organismo, para su construcción, crecimiento, función y mantenimiento, requiere materias primas adquiridas cotidianamente por el aparato digestivo mediante la nutrición. Bien, entonces veamos generalidades del aparato digestivo y en particular cavidad bucal. El aparato digestivo es un sistema con coordinación neuroendocrina que se extiende desde la boca al ano. Presenta además glándulas anexas, salivales, hígado y páncreas. Las funciones generales de este sistema digestivo tratan en degradar, en reducir el tamaño de los alimentos con un proceso físico, mecánico y químico para lograr la absorción de estos productos degradados, luego su metabolización, y los alimentos que no logran ser digeridos deben ser eliminados, como también los desechos metabólicos. Bien, aprovechando este esquema del aparato digestivo, remarco el tema de hoy, cavidad bucal, que empieza con los labios que cierran el orificio bucal. Esos labios presentan en su cara externa, tapizada por la piel, con pelos y glándulas. En cambio, la cara interna está cubierta por un epitelio estratificado plano, no queratinizado, con glándulas mucoserosas anexas y músculo estriado esquelético. Aquí vemos en un corte histológico la cara interna de los labios, presentando un epitelio estratificado plano no queratinizado con papilas conectivas, apoyando en un conectivo laxo, luego se densifica y en esa profundidad del conectivo encontramos las glándulas tubuloserosas, tubuloacinosas de tipo mucoserosas y más profundamente músculo estriado esquelético. La cavidad bucal, aprovechando este esquema, observamos los labios, las arcadas dentarias, el paladar duro, el paladar blando con la lengua, las glándulas salivales anexas, la desembocadura de los conductos de estas glándulas, más los músculos masticadores. Esa cavidad bucal está revestida totalmente por un epitelio estratificado plano no queratinizado que apoya sobre un tejido conectivo con abundantes glándulas salivales que, como son de la pared de la cavidad bucal, las denominamos glándulas salivales palatinas. Más profundamente encontramos músculo esquelético, estriado esquelético, responsable de la masticación como de modificar la forma de la cavidad bucal y permitir entonces el desplazamiento de los alimentos. Reitero, tanto para la masticación, el mezclado y generado del bolo alimenticio más su deglución. En el techo bucal, tapizado por este mismo epitelio, presenta el paladar duro un tejido óseo, una estructura rígida, la que permite
el amasado con la lengua dada por el paladar blando. Entonces, la lengua moviliza por las arcadas dentarias, permite la masticación, el movimiento de los alimentos, la mezcla con la secreción salival y luego la deglución. Los dientes están insertos en los maxilares, que son los principales instrumentos o mecanismos de fragmentación, de corte, de molienda de los alimentos ingeridos, o sea, de la acción física para degradar esos alimentos. Los dientes están compuestos por 3 tejidos duros calcificados, que son el esmalte, la dentina y el cemento. Y un cuarto tejido blando, la pulpa, que ocupa el centro dentario. Este tejido blando está constituido por tejido conectivo con vasos y nervios. En este esquema vemos la corona constituida de afuera adentro por esmalte, internamente dentina y la parte más interna la pulpa. Y la raíz constituida externamente por cemento, luego dentina y por último en el centro la pulpa dentaria. Vayamos ahora a la dentición primaria que presenta, vamos a denominar y tomando una sola hemiarcada, 2 incisivos, un canino y 2 molares. 5 piezas por 4 hemiarcadas nos da un total de 20 dientes para la dentición primaria. En cambio, la dentición secundaria, repetimos, 2 incisivos, un canino, 2 premolares y 3 molares. 8 piezas por una hemiarcada por 4 nos da 32 piezas dentarias totales. La mucosa yugal es aquella que tapiza toda la cavidad bucal con ese epitelio descripto, estratificado, plano, no queratinizado. Aquí lo vemos tapizando el borde libre, apoyando sobre un conectivo laxo, luego se densifica y en la profundidad de ese conectivo encontramos estas glándulas salivales tubuloacinosas. Con más detalle, el epitelio estratificado plano, no queratinizado, con papilas solo conectivas. Ese conectivo laxo y luego hacia la profundidad mayor predominio de fibras colágenas, un conectivo denso. Si tomamos un frotis, una muestra del epitelio superficial, se desprenden células que aquí las vemos, acidófilas, las rosadas, basófilas, las azules. Bien, estas células tienen una forma plana, pero además de plana, de poco espesor, muestran una forma hexagonal o pentagonal para ofrecer con eficiencia una cubierta superficial. Vamos a la lengua, órgano macizo, epitelio muscular, que centra la cavidad bucal, presentando los 2 tercios anteriores móviles y un tercio posterior fijo, la raíz lingual. Esta lengua traslada, moviliza los alimentos para la masticación entre las arcadas dentarias y para el amasado y mezcla con la secreción salival contra el paladar duro. La lengua es el paladar blando. Luego, propulsándolo hacia atrás, hacia la orofaringe, colaborando entonces con la deglución. Su superficie dorsal presenta un epitelio estratificado plano, no queratinizado, con papilas epitelio conectivas, que son las papilas linguales. Remarco, papilas epitelio conectivas. Quiere decir que el empuje del conectivo sobreeleva al epitelio. En general, este epitelio no tiene queratina, con excepción de un solo tipo de papilas que muestran una parte, la cara de choque, de las papilas filiformes están parcialmente queratinizadas. Entonces, la lengua presenta un epitelio
estratificado plano no queratinizado con papilas epitelio-conectivas, o si quieren parcialmente queratinizado, considerando esta zona exclusivamente. La cara ventral presenta un epitelio no queratinizado y no presenta papilas epitelio-conectivas, solo papilas conectivas como cualquier epitelio estratificado. La región posterior de la cavidad bucal, la orofaringe, es rica en colecciones de tejido linfoide que constituyen las amígdalas. Aquí en el esquema vemos la cara dorsal de la lengua con sus 2/3 anteriores. La B lingual separa las porciones móviles, los 2/3 anteriores, del tercio posterior o raíz lingual. En la B lingual encontramos las papilas caliciformes. Esta ubicación es exclusiva, solo en la B lingual. Los 2/3 anteriores, la cara dorsal, presentan papilas filiformes predominantemente, intercaladas cada tanto una fungiforme. En este corte sagital de la lengua vemos en la parte superior, vean el láser, el borde irregular presentando papilas epitelio conectivas, fundamentalmente papilas filiformes, la punta de la lengua, y luego la porción ventral, el epitelio se adelgaza y no presenta papilas ni filiformes, ni fungiformes, ni caliciformes, solo papilas conectivas. Luego, apoyando ese epitelio sobre un conectivo, y en el centro de la lengua un gran desarrollo, o con gran desarrollo, músculo estriado esquelético. Viendo con microscopio electrónico de barrido o scanning, la superficie dorsal de la lengua, mostrando las papilas filiformes. Este microscopio electrónico de barrido nos da una idea de 3 dimensiones de profundidad. Bien, volviendo a la microscopía óptica, un corte histológico nos muestra la cara dorsal con papilas, no todas cortadas por su borde o su eje sagital, por eso algunas las vemos altas y otras más bajas, pero estas que se muestran en su totalidad son filiformes, forma pirámide triangular o aleta de tiburón, mientras la cara dorsal sin papilas epiteliales. En el centro, músculo estriado esquelético. Ahora, con más aumento, a la izquierda vemos acinos mucosos entre haces musculares estriados esqueléticos, y a la derecha acinos serosos entre los haces musculares estriados esqueléticos. Bien, en esta otra imagen vemos la cara dorsal, que muestra un epitelio estratificado, plano, no queratinizado, con papilas, solo papilas conectivas. Un conectivo laxo y luego músculo estriado esquelético. Nuevamente la cara dorsal, viendo predominantemente papilas filiformes, con la cara anterior parcialmente queratinizada. Un conectivo laxo que se densifica y luego músculo estriado esquelético. Con más aumento vemos estas papilas que presentan el borde apical ancho y la base también ancha, como si fuera más rectangular. Estas son las papilas fungiformes con forma de hongo. Aquí con mayor aumento, a la izquierda, papilas piramidales triangulares con la cara anterior parcialmente queratinizada. Estas células sin núcleo con mayor acidofilia citoplasmática. Esta es la queratina parcial. Esta es la cara de choque que resiste el pasaje de alimentos. Estas son las papilas filiformes y a la derecha papilas fungiformes, anchas arriba, anchas en la base.
Las filiformes y fungiformes cubren los 2/3 anteriores de la lengua y no presentan corpúsculos gustativos en el epitelio. Sí presentan en el conectivo laxo corpúsculos gustativos. Los corpúsculos gustativos, insisto, están en ese conectivo laxo, en las filiformes y fungiformes. En cambio, sobre la B lingual exclusivamente aparecen las papilas más voluminosas, de mayor envergadura, como si fueran castillos, con un surco circunvalador cada uno, desaguando en el fondo del surco circunvalador estas glándulas túbulo-acinosas de tipo seroso, las glándulas de von Ebner, que tienen la finalidad de desaguar en ese surco circunvalador y lavar la cara apical de los corpúsculos gustativos. Estas células más claras, que se ven intraepiteliales, son los corpúsculos gustativos. Las únicas papilas, las caliciformes, son las que presentan corpúsculos gustativos. Otra imagen, viendo las glándulas de von Ebner desembocando en el surco circunvalador. Con más detalle aún, vemos cada una de estas torretas es una papila caliciforme que muestra un surco circunvalador desaguando, aquí vemos el conducto de la glándula de von Ebner, y a los costados en cada pared vemos los corpúsculos gustativos. La única papila entonces, la caliciforme, que presenta corpúsculos gustativos intraepiteliales, filiformes, fungiformes en el conectivo subyacente. Con más aumento vemos las paredes laterales con estos corpúsculos gustativos presentando el neuroepitelio de este sentido. Bien, valiéndonos de los conceptos generales de epitelios glandulares, exócrinos, multicelulares, que se clasificaban en 3 tipos: tubulares, acinares, alveolares. Llevamos el esquema de izquierda a derecha: los tubulosos simples, que pueden ramificarse; los túbulo-glomerulares, que se ovillan en la profundidad, que rehacen un glomérulo. Bien, cualquiera de las 3 variantes, tubuloso simple, tubuloso ramificado o túbulo glomerular, presentan siempre un mismo diámetro a todo lo largo de la vía. En cambio, en los acinos encontramos que las células son más altas y estrechan, reducen el diámetro luminal. Por lo tanto, un acino es el adenómero que presenta células altas y una luz del conducto menor una luz del acino o del adenómero menor a la luz del conducto. Por último, a la derecha, este adenómero es un alvéolo que presenta mayor volumen y capacidad de almacenamiento, mayor luz que el conducto excretor. Entonces, remarco, las estructuras tubulosas, simples, ramificadas o túbulo-glomerulares tienen igual diámetro a toda su extensión. Los acinos tienen menor luz que el conducto excretor, los alvéolos lo opuesto, mayor luz que el conducto excretor. Pasemos a las glándulas salivales. Son de tipo túbulo acinoso, basándonos en lo antedicho, y vemos un acino clásico con células altas y una luz estrecha, a veces imperceptible, sino pequeña, menor al conducto excretor. Y una segunda hilera de células, las células mioepiteliales, que van a contraerse y favorecer la liberación de secreción a la vía conductora. Bien, este es el acino. El adenómero entonces, unidad secretora, un acino por tener pequeña luz,
menor al conducto excretor. Un conducto intercalar, que es la estructura de salida de emergencia, de paso, que desemboca en un conducto con un poco más de diámetro y mayor altura del epitelio de revestimiento. Células que en general muestran acidofilia con REL desarrollado y van a tener capacidad para hacer transportación de agua y de electrolitos. Estos los conductos estriados. Y además secretan factores bactericidas, lisocimas. Esto a cargo, insisto, del conducto estriado. Bien, los acinos pueden ser de tres tipos: mucosos, serosos y mixtos. De izquierda a derecha vemos acinos mucosos que muestran característicamente los núcleos aplastados y bien basales, bien desplazados hacia la periferia. Los serosos muestran núcleos redondeados y un poco desplazados, pero nunca aplastados como los mucosos. Segunda diferencia, los mucosos sintetizan, secretan productos ricos en carbohidratos, las mucinas. Por lo tanto, si no aplicamos una técnica tintorial histoquímica específica, por ejemplo el Alcian Blue, los PAS, vamos a verlos de color blanquecino o no coloreado el citoplasma. En cambio, los acinos serosos se sintetizan y secretan enzimas, por lo tanto, van a ser pasibles de tinción. Entonces, el borde basal va a ser más basófilo, el borde apical en general más acidófilo. Bien, así explicadas las diferencias de los acinos mucosos y serosos. El tercer tipo, el de la derecha, el acino mixto, es porque presenta un acino mucoso más una media luna serosa. Los mucosos, las células acinares mucosas, más la media luna de von Ebner serosa, ambas estructuras vuelcan su secreción hacia la luz del acino. Entonces, este acino mixto tiene la doble producción, serosa y mucosa. Bien, volviendo al esquema de la cavidad bucal, vamos a señalar las glándulas salivales mayores: la parótida, la sublingual y la submaxilar. Bien, la parótida presenta exclusivamente acinos serosos puros. En cambio, las dos restantes presentan de los tres tipos: serosos, mucosos y mixtos, la submaxilar con predominio de serosos, y la sublingual, serosos, mucosos y mixtos con predominio de mucosos. Bien, vemos en estos cortes histológicos, aquí rosados y con mayor diámetro, conductos excretores. Luego, estas formaciones redondeadas, ovoides, bien violáceas, son acinos serosos, y estos más claros con una medialuna más basófila son acinos mixtos. En cambio ahora vemos un predominio de acinos mucosos. El citoplasma se ve no coloreado, blanco pálido, grisáceos, producto de que el citoplasma, por las mucinas, y no aplicamos un colorante histoquímico para ellas, no muestran tinción. ¿Qué vemos? Núcleos aplastados en la periferia. Entonces, cada una de estas estructuras ovoides redondeadas presentan núcleos basales aplastados hacia la base. En rosado, con más diámetro, conductos extralobulillares, estos de mayor diámetro, o intralobulillares.
Bien, ahora, acinos serosos, acinos mucosos con media luna, otra media luna seroso, o en la imagen de la derecha, acino mucoso en el interior y media luna serosa, acinos mixtos. Bien, con algo más de aumento, un conducto excretor con un epitelio cúbico alto acilíndrico simple y acinos mucosos con núcleos aplastados en la periferia y citoplasma blanquecino multivesiculoso no coloreado. Más acinos mucosos redondeados, vean la pequeña luz, el citoplasma parcialmente coloreado, solo el borde basal, donde se encuentra algo de basofilia y núcleos aplastados en la periferia. Por fuera, estas células más rojizas, también con núcleo aplastado, son las células mioepiteliales. Y estos conductos son los conductos excretores, estos rojizos con un epitelio que muestran más luz. Bien, ahora acinos mixtos con media luna serosa y la parte interna mucosa y luz pequeña o estrecha. Ahora vemos un corte transversal de un conducto que está en el espesor del conectivo con un epitelio ya cilíndrico más alto. Este es un conducto extralobulillar. Y ahora, con un conectivo aún más denso, bien en el espesor del tabique, con mayor diámetro y un epitelio que ya no es solo, vemos aumentado a la derecha, ya no es un epitelio cilíndrico simple, sino que muestra o un epitelio pseudoestratificado o con más hileras de células, 2, 3 capas celulares. Entonces, pseudoestratificado, bilaminar, trilaminar, ya hablamos del conducto principal. Bien, entonces recordamos, la glándula parótida presenta acinos serosos puros. Aquí, aunque la técnica tintorial es pobre, se muestran rojizos, ¿sí? Y lleno con coloración esa estructura acinar. Los núcleos se muestran redondeados. Y aquí conductos excretores. Más acinos serosos y conductos excretores estos más rojizos. Más conductos excretores, aquí señalados con mayor luz, y estos acinos serosos, apiñados, ¿sí? Estructuras más o menos redondeadas, ovoides, separadas por tabiques de tejido conectivo. Entonces, dentro de un órgano fraccionado en lobulillos, acinos serosos puros, acinos serosos exclusivamente. Por su parte, la submaxilar presenta los tres tipos de acinos serosos, mucosos y mixtos, pero tiene predominio de acinos serosos. Vamos con más aumento y más aún. Vemos mucosos, mixtos con la media luna y serosos, pero en mayor cantidad serosos. Por último, la sublingual también presenta de los tres tipos, acinos serosos, mucosos y mixtos, pero con predominio de acinos mucosos. Ya vemos con este bajo aumento que hay muchos acinos claros no coloreados. Con más aumento, vemos estos acinos mucosos, vemos algunos serosos, algunos mixtos con esa media luna serosa, pero el predominio es de mucosos. También conductos excretores. Bien, las amígdalas son los tejidos linfoides anexos en esa faringe, tanto la porción alta, la rinofaringe, como en la orofaringe. Están constituidas por un epitelio de revestimiento que puede ser en la rinofaringe, o sea, la denominada amígdala
faríngea, que está por detrás de la rinofaringe, tapizada entonces esta amígdala faríngea por un epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, con células caliciformes. El resto de las amígdalas que están en relación a la cavidad bucal u orofaringe, tenemos el epitelio de revestimiento, un epitelio estratificado plano, no queratinizado, que realiza invaginaciones de distinta profundidad en esa pared que se denominan criptas. Este epitelio, ya sea de la superficie como la que se invagina en criptas, apoya sobre un conectivo laxo en el que se encuentra una riqueza de tejido linfático de tipo nodular, folicular y denso difuso. Recordamos, nódulos y folículos con predominio de linfocitos B y el denso difuso con predominio de linfocitos T. Entonces, ambas poblaciones linfáticas representativas de la inmunidad celular e inmunidad humoral. Bien, en este esquema vemos el epitelio en rosado que se invagina produciendo criptas para aumentar la superficie de contacto de lo que se traslada por la superficie, enlentecer el tránsito y ofrecer mayor contacto con este tejido linfático subyacente a este epitelio. Aquí estas entradas son las criptas, estas formaciones homogéneas llenas de linfocitos, los nódulos activados por algún antígeno que activan, valga la redundancia, las células internas para convertirse en inmunoblastos y producir anticuerpos, van a ser los folículos con su centro germinativo. Y por último, el tercer modo o variedad de tejido linfático, el denso difuso, que rellena estos nódulos y folículos. Reitero, nódulos y folículos, predominio de linfocitos B, denso difuso, predominio de linfocitos T. Las amígdalas tienen como función contactar con múltiples agentes y antígenos medioambientales que llegan hasta esa superficie, ya sea por vía respiratoria o vía digestiva. Por lo tanto, es un órgano linfático con actividad inmunológica contra patógenos y antígenos que se acercan tanto con la respiración como con los alimentos. Bien, este contacto produce una estimulación sobre los linfocitos T y B y los activa generándoles una inmunocompetencia. Entonces, este contacto genera una diferenciación de los linfocitos tanto T como B y les da una inmunocompetencia. Esa inmunocompetencia produce entonces una respuesta inmunológica celular mediada por linfocitos T y sus derivados, como de los linfocitos B, inmunoblastos, plasmoblastos, produciendo anticuerpos específicos. Tenemos tres tipos de amígdalas: la amígdala faríngea, que es única, alta, colocada en la parte posterior de las fosas nasales, en la rinofaringe. Esta es la única que tiene epitelio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, o sea, un epitelio respiratorio. Luego, las amígdalas palatinas en la pared bucal y de la orofaringe, y en la parte posterior, en la lengua fija o raíz lingual, las amígdalas linguales. Vamos una a una. La amígdala faríngea, entonces, vean, tiene pocas criptas y de poca profundidad y presenta entonces un epitelio respiratorio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Como vemos aquí en la superficie, este epitelio cilíndrico pseudoestratificado
ciliado con células caliciformes. Subyacente, nódulos, folículos, aquí un folículo con un gran centro germinativo, y denso, difuso entre nódulos y folículos. Las amígdalas palatinas, que presentan un epitelio de revestimiento estratificado plano no queratinizado, con múltiples criptas profundas que amplían el contacto de lo ingresado con este tejido linfático. A la derecha vemos las dos vertientes de la cripta epitelial con tejido linfático subyacente. Con más aumento, la parte superior, un epitelio que está mechado, invadido por linfocitos, y subyacente, linfático denso difuso, y aquí en este caso de la imagen, dos folículos que presentan un gran centro germinativo de Fleming. Les marco con el láser, esta zona, la corona, es la zona, y en este otro también algo similar, la zona de linfocitos no activados. Luego, todo el resto de los linfocitos se activaron convirtiéndose en inmunoblastos, que tienen una cromatina más laxa y mayor citoplasma. Por último, las amígdalas linguales, que muestran criptas profundas y subyacentes a ese epitelio invaginado, gran cantidad de tejido linfático, nodular, folicular. Aquí en la muestra, la mayoría son folículos que muestran esos centros claros, esos centros germinativos, y entre esos nódulos y folículos, tejido linfático denso difuso. Otro corte histológico, viendo el epitelio superficial, la invaginación o cripta, y a lo largo subyacente ese epitelio sobre el conectivo, nódulos, folículos y denso difuso. Con algo más de aumento, el epitelio superficial, dos folículos con centros germinativos de gran desarrollo y linfocitos T correspondientes al linfático denso difuso. Bien, luego de la masticación, el desarmado, la destrucción física, el mezclado con la saliva, se genera, se arma y constituye el bolo, y la lengua impulsa hacia atrás ese bolo y se inicia la deglución. Los dos primeros pasos de la deglución son voluntarios, para luego pasar a ser involuntarios. El tubo digestivo se inicia en el esófago. Esto los invito a que vean el tubo digestivo 1 que prosigue estos órganos. Entonces, el propósito del esófago es conducir lo deglutido al estómago. Bien, hasta aquí. Les deseo buenos vientos para su vida y su carrera. Muchas gracias.